Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos nuevamente a Código Democracia. Soy Clara Luz Álvarez y en este espacio analizamos temas relacionados con los medios de comunicación y el impacto que tienen en la sociedad, la política y la cultura. Háganos llegar por favor sus opiniones y comentarios a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. El hombre y la mujer somos iguales por naturaleza. La dignidad del ser humano implica que existe igualdad de género. Sin embargo, la discriminación y la violencia basada en género es la regla más que la excepción. Los medios de comunicación han contribuido en hacer que la desigualdad continúe a través de estereotipos de género, poniendo a la mujer con ciertos roles reservada a su hogar y en cambio poniendo al hombre en los puntos de toma de decisión, en las telenovelas, en los noticieros y un sinfín. Por eso el día de hoy vamos a tratar el tema de los derechos de género y los medios. Y para acompañarnos en esta mesa de análisis tenemos con nosotros al maestro José Fernando Huerta. Él es el director del Centro de Investigaciones sobre Género en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Te agradecemos mucho que estés con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la También con nosotros está la licenciada Lucía Lagunes Huerta. Ella es directora general de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAT. Bienvenida, Lucía. Gracias por estar aquí. Gracias. Y finalmente con nosotros está la doctora Aimé Vega. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Aimé. Gracias a ti, Clara Luz. Buenos días. Y estamos aquí en Código Democracia para entrar en este tema de género y los medios de comunicación, para lo cual los invitamos a entrar en contexto con la siguiente cápsula. En contexto. La Plataforma de Acción de Beijing de 1995 constituye el programa de acción rector que busca potenciar el acceso y participación de las mujeres en todas las actividades de la esfera pública y para alcanzar la igualdad de género. Este documento señala los derechos humanos de las mujeres con un carácter universal, indivisible, inalienable e interdependiente. La plataforma sirve como guía política para los gobiernos, instituciones, organizaciones no gubernamentales, empresas y organismos de las Naciones Unidas para proteger los derechos humanos de las mujeres mediante el diseño de leyes, regulaciones y políticas en materia de igualdad de género. La plataforma identifica 12 esferas estratégicas para el adelanto de las mujeres. Una de ellas relacionada con los medios de comunicación, en donde se establecen los principios básicos para hacer de los medios de comunicación y las tecnologías de información aliados de las mujeres, sus derechos humanos y su desarrollo. En este tema de la igualdad de género en los medios de comunicación, me gustaría empezar contigo, Fernando, si nos puedes platicar cuál es la situación de la igualdad de género en los medios de comunicación en México. Bueno, a mí me parece que, digamos, la presencia de las mujeres ha estado siempre en los medios de comunicación, pensando en los medios de comunicación como estas tecnologías contemporáneas a partir de las cuales pudimos enterarnos de muchas cosas, de lo que ocurría tanto en nuestras propias ciudades, nuestros propios países y el mundo. El asunto es cómo participan las mujeres efectivamente en el mundo de los medios de comunicación, ¿no? Digamos, en ciertos criterios sobre sus conocimientos, dónde son ubicadas, sobre las carreras que tuvieron que estudiar para formarse dentro de los medios de comunicación, dentro de la experiencia que tuvieron que desarrollar de abrirse espacios para discutir estos propios, digamos, temas correspondientes a las mujeres, eso fue el resultado de una lucha que iniciaron, bueno, hace varios años, en primer lugar las feministas y luego otro grupo de mujeres que fueron abriendo
digamos, caminos necesarios para terminar con ciertos estereotipos que se marcaban en los medios, ¿no? Sobre todo en los que tenían una presencia las mujeres dentro de, o ciertas voces que de repente en la radio uno escuchaba y de repente no correspondían a ciertas características físicas. Entonces, a mí me parece que este ha sido uno de los puntos en donde las mujeres han tenido que ver sobre qué temas se tratan. No solamente son los temas que tratamos sobre la guerra, la economía, o también la guerra y la economía, y cuál es la participación de las mujeres en esto, sobre el asunto de la artisteada, pensemos, toda esta parte que tiene que ver con la música, la danza, la pintura, etcétera, también los deportes, ¿no? Digamos, con un campo en el que han ido incursionando. Entonces, esto ha sido algo que a los hombres les ha costado mucho trabajo tener que aceptar, ¿no? Digamos, como una esfera decorativa de las mujeres que te da una noticia o que te da el estado del tiempo o que te habla sobre las efemérides, ¿no? O pensar qué es lo que escribían las mujeres o han escrito las mujeres en relación con la prensa, por ejemplo, qué temas, qué fuentes tienen, ¿no? Sobre qué se preguntan a las personas que se entrevistan de acuerdo a la fuente que se tenga. Y, por ejemplo, una cosa muy importante que a mí me parece que tendría que pensarse es cómo las mujeres fueron ubicando en temas de sociales. Y las páginas sociales de los periódicos daban pauta a que fueran principalmente las mujeres quienes se encargaran de realizar estas, de cubrir, digamos, estos digamos, acontecimientos del orden social. Y para los hombres ha sido un poco difícil este asunto, ¿no? Porque tener que compartir con alguien o pensar que los hombres tienen una presencia más seria, más objetiva, ¿no? Mucho más dinámica y certera de lo que uno dice sobre la validez que estás hablando de que si el incremento al salario, que si el decremento del salario, que si el aumento presupuestal, etcétera, parecieran ser las cosas importantes y que las mujeres terminaban siendo, bueno, hoy tenemos una temperatura de 25 grados y seguramente mayormente nublado y estas cosas, ¿no? Entonces, creo que ha sido una de las cosas importantes en donde la apertura de ciertos medios ha sido el resultado de, como decía aquí, la plataforma de Beijing, entre otras cosas, ¿no? Y tomando la plataforma de Beijing, Lucía, ¿qué ha habido concretamente respecto a esta plataforma de acción de Beijing de 1995, ya en este nuevo siglo, en el 2013, qué se espera para el 2014? Mira, yo creo que vienen varias cosas interesantes. En diciembre habrá en Tailandia, en Bangkok, una reunión precisamente mundial que está impulsando UNESCO para construir una gran alianza de medios de comunicación. Me parece que lo que genera Beijing desde 1995 es hacer público y hacer visible un tema que poco se había estado analizando en el marco de los derechos humanos de las mujeres, que es precisamente el papel que juegan los medios de comunicación para el avance, el estancamiento o retroceso de los derechos humanos de las mujeres. Y el haber incluido por primera vez en la plataforma de Beijing el capítulo J, que es precisamente el capítulo que habla sobre mujeres y medios de comunicación, lo que fue, me parece, permite ir generando estudios de mayor profundidad de cómo estamos las mujeres en los medios de comunicación, qué lugar estamos ocupando, qué tipo de mensajes se están mandando en los medios y eso qué está impactando en la sociedad en términos del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Hasta dónde las empresas informativas, las empresas periodísticas pueden convertirse en aliadas del respeto de los derechos humanos de las mujeres. Creo que es el gran tema que en este nuevo siglo tendríamos que estar colocando en la plataforma, en la mesa, para analizar cómo estamos siendo o piedra, obstáculo para el adelanto de las mujeres o cómo nos podemos convertir en los aliados de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, en pocas palabras, esos estereotipos de los que nos manejaba Fernando, el abrir espacios y que no nada más las mujeres estuvieran dedicadas al clima, a los sociales, sino que también pudieran reflejar esa participación en la toma de decisiones en los aspectos importantes de la economía, fueron recogidos en la plataforma de acción de Beijing. Algo se habrá hecho. Y me gustaría seguir contigo, Aimé, si nos puedes platicar en cuanto a contenidos, ¿cómo ha mejorado o se ha estancado el tema de la representación de la mujer en contenidos concretamente?
Gracias, Clara Luz. Solamente quiero añadir a lo que señala Lucía, que me parece muy importante. Definitivamente, la Plataforma de Acción de Beijing constituye el marco rector para todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas en materia de igualdad de género. Ya lo veíamos en la cápsula de inicio, la de los medios de comunicación constituye una de las esferas centrales de la plataforma. Sin embargo, es desafortunado que nuestro país no ha asumido los mandatos de la plataforma ni en términos formales ni en términos informales. Entonces, en materia de medios de comunicación, supongo lo discutiremos más adelante. Recientemente hemos visto aprobada la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, una reforma que sin embargo no asume su compromiso de impulsar la igualdad de género, y vamos a ver cómo los medios de comunicación y ahora en el contexto de la comunicación digital tienen mucho que ver con el avance de las mujeres en la sociedad. En la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, llevamos adelante una investigación de muy largo aliento. La primera fase tuvo como objetivo justamente ver de qué trata la representación de las mujeres en los contenidos de la televisión, la radio, la prensa, revistas y de algunos portales de internet. Y como lo comentábamos hace un momento en el corte, desafortunadamente la violencia de género contra las mujeres y las niñas constituye el marco estructural que explica estos contenidos o sobre el cual se desarrollan los contenidos. Me explico. Todos los formatos, incluidos formatos de ficción como las telenovelas, las teleseries, formatos como la publicidad, formatos noticiosos, promueven o tienen en su base la promoción de distintas formas de violencia contra las mujeres. Me refiero a violencia física, violencia psicológica, sexual, económica, feminicida, y que acontece en distintos ámbitos: el ámbito institucional, el ámbito escolar, laboral, el ámbito familiar. Y el gran problema es que estos contenidos y estos estereotipos, estas formas de estereotipar a las mujeres, son naturalizados por los medios, es decir, no se les problematiza como una violación a los derechos humanos de las mujeres. En este estudio que realizamos encontramos, por ejemplo, que las telenovelas constituyen, diríamos, el formato más misógino de la televisión, y lo podemos ver cotidianamente, ¿no? El papel de las y los protagonistas, las mujeres, eso, ¿no?, en una pugna constante por el reconocimiento de los hombres, de los protagonistas de estas series. Vemos asesinatos, vemos insultos, vemos distintas formas que violentan la dignidad humana de mujeres y de niñas, e insisto, no se les problematiza como formas de violencia de género. Otro ejemplo lo tenemos en las noticias. Yo seguí en el caso de Televisa un evento muy desafortunado, que fue la violación, la presunta violación de un artista, por parte de un artista de esta empresa, a una menor de edad. Y entonces fuimos testigos de cómo uno de los principales presentadores de Televisa, Carlos Loret de Mola, enjuició frente a las cámaras televisivas a esta mujer, a esta niña de 17 años, y en conclusión este señor sacó que lo menos que pudo haber tenido esta chava era eso, ¿no?, como castigo por ser desobediente, era una violación. Entonces me parece bastante grave cómo, insisto, se normaliza, se naturaliza, e incluso los medios de comunicación contribuyen a enjuiciar a las mujeres y a responsabilizarlas de la violencia de la cual son objeto. Nos vamos a otros formatos. En el caso de la programación radiofónica, vamos a ver cómo las canciones, cómo la música constituye una parte muy importante de esta programación, y cómo todos los formatos musicales, sin excepción, reproducen distintas formas que violentan a las mujeres. Uno de los formatos más populares al día de hoy, el reggaetón, y lo que tienen en su corazón estas letras, pues es justamente la denominación de las mujeres como una amenaza para el espacio público. Si nos vamos a otro terreno muy importante que mencionábamos la semana pasada en otra entrevista, el de los anuncios clasificados en los diarios que circulan en el país, a partir de esta investigación, en 4 diarios que son El Universal, El Gráfico, Reforma y La Prensa, identificamos en una semana 4.050 anuncios de redes de trata y tráfico sexual de niñas y mujeres. Insisto, y nada más para concluir, lo que pensamos es que no se trata de casos aislados, sino que el problema es estructural. Efectivamente, la desigualdad de género la experimentamos en todas las esferas de la vida, y la de los medios de comunicación es una fundamental. Tú ahorita nos platicaste, Aimee, de diferentes rangos, que es alarmante los resultados de esta investigación. Me gustaría tomar uno de ellos, que es el caso de las telenovelas, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina?
Y te preguntaría, Lucía, en el análisis, en el monitoreo que ustedes hacen ¿esas telenovelas son un reflejo de la sociedad o esas telenovelas están ayudando a que esos estereotipos, esa violencia de la que nos hablaba Aimé, se enraice o que se meta en lo más profundo de esta sociedad? Las dos cosas. Porque bueno, finalmente quienes estamos en los medios de comunicación no somos seres aislados ni abstractos. Es decir, tenemos una cultura que vamos apropiándonos de ellas en el proceso de socialización desde nuestra infancia y vamos admitiendo como natural, como normal que así sean las cosas y vamos reflejándolo. Pocas productoras, pocas guionistas cuestionan lo que están mandando a los medios, que están mandando a la sociedad. Hace como 6 años tuvimos la oportunidad de participar en una mesa de análisis con la producción de Lo que callamos las mujeres. Por ejemplo, la intención no era mala, digamos, tenía buena intención el equipo de producción, era cómo colocar el tema de la violencia contra las mujeres como un tema social que llamara a la reflexión. Hasta ahí te lo compro, lo firmo, me parece genial. ¿Cómo lo produjeron? ¿Desde dónde lo enfocaron? Ahí es donde ya empezamos a variar. Porque sí tienen una mirada de pobrecita las mujeres, ¿no? Pobrecita las mujeres que les ha tocado esos hombres tan malos. Desde un asunto muy de lo individual, de una persona concreta con otra persona que se encontraron, se enamoraron y por desgracia el príncipe se volvió sapo, ¿no? Y no lo están analizando desde un problema social que tiene que ver con el tema de desigualdad que ocupamos las mujeres en la sociedad. Cuando tú lo aíslas de ese análisis y solamente lo relacionas con personas en concreto, pierdes la oportunidad de darle una opción distinta a las mujeres. Porque entonces la respuesta, quienes hayan visto Lo que callamos las mujeres, es de ti depende. Si tú quieres cambiar tu vida, lo vas a hacer. Deja ese hombre que no te conviene, muchacha. Rompe con eso, como si fuera un asunto de voluntades, ¿sabes? Y entonces cuando tú lo dejas ahí, lo que generas también es una responsabilidad. Ella no se va, ella se queda, ella decide aguantarlo, pues ¿cómo no va a pasar esto que pasa? Casi ella es la culpable por aguantarse. Claro. Y lo que destacan las participaciones de ustedes, que vamos a retomar ahorita que regresemos de la pausa, es que es un problema estructural que no se visibiliza como tal, como decías, no se problematiza, sino que se pone como enjuiciamiento, algo natural. Todo el mundo lo sufre, pues ni modo, súfrelo tú porque eres mujer. Les invito a hacer una breve pausa. Continuamos en Código Democracia con este interesante análisis sobre los derechos de género y los medios de comunicación. Les recuerdo que nos hagan llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Los invito ahora a conocer la opinión de la audiencia sobre el tema de los medios y los derechos de género. ¿Qué opinamos? ¿Cree que hay igualdad en la forma como se trata a hombres y mujeres en los medios de comunicación? No, obviamente no. No, creo que todavía hay ciertas diferencias. Particularmente en los medios de comunicación, no. No hay igualdad entre hombre y mujer. ¿Cree que se promueve la imagen de la mujer como un producto sexual en los medios de comunicación? No. Algunas veces sí lo promueven así. Sí, sobre todo el programa de Broso. En la gran mayoría de medios, sí. ¿Cree que en las telenovelas se genera algún tipo de violencia o discriminación hacia la mujer? Sigue siendo objeto sexual aquí en China y en novelas es la que todos abusan de ella y que pues, hay muchos organismos para defenderse, pero
pero siempre es la víctima y denigrada mujer en televisión. No, como que tratan ahorita ya de, pues sí, de darle más prioridad a la mujer. Sí. Tal vez sí. No me parece bien porque eso, hasta cierto punto, lastima a uno, psicológicamente. Vemos cómo nuestro auditorio considera que se trata a la mujer en los medios de comunicación. No sé si a alguien le gustaría meter algún comentario al respecto de lo que acabamos de escuchar. Pues yo creo que tenía mucho que ver con esto que decíamos hace unos minutos, ¿no? O sea, la audiencia lo recibe desde su propio código, en términos de si tú crees que esto o aquello dignifica o no a las mujeres, pues vas a estar leyendo lo que te están mandando los medios. Aunque creo que es interesante que haya esta percepción de, bueno, creo que en el caso de Broso es más que evidente todo este proceso de cosificación del cuerpo de las mujeres y de las mujeres como seres humanos. Pero hay muchos otros programas también que hay una enorme cosificación de las mujeres, como esto, como un adorno, como una silla, como el florero que acompaña el programa de los hombres principalmente. Pero la audiencia empieza a tener una reflexión de hasta dónde esto es normal o natural. Y creo que si hiciéramos más sondeos de esto con cosas mucho más concretas, tendríamos la respuesta de que no necesariamente es lo que está queriendo también la población. Sí, y en este punto quisiera señalar o destacar que no es una dádiva gratuita el que hoy en día ya en el discurso social, en la conciencia social, sepamos lo que es la violencia de género o términos como feminicidio ya tengan eso, no encuentren eco en los debates sociales. Me parece que se trata de un avance importantísimo de la lucha feminista en nuestro país. Es decir, o sea, justo el estar picando piedra, el colocar a como un tema central en el debate de la igualdad de género, me parece ¿no? muy significativo que en la percepción de las personas hoy en día el de los medios de comunicación constituye un tema central e insisto, no es una dádiva gratuita, forma parte de la construcción que las organizaciones de la sociedad civil, que académicas, que mujeres que han trabajado desde las legislaturas con un compromiso feminista han venido impulsando para favorecer que en el discurso social, que en la conciencia social, el de la igualdad de género esté entre las prioridades de la sociedad. Claro, fíjate que una de las cosas que a mí me parece importante también, sumaría lo que comentan ustedes, es ¿cómo problematizamos? Que decía Aimé, ¿no? ¿Cómo problematizamos algo que tiene que ver con que, digamos, telenovelas, canciones, noticieros, revistas, programas denominados culturales, ¿no? De repente manejan mucho digamos, todo lo que tenga que ver con los valores más conservadores y tradicionales en relación a lo que tienen que ser las mujeres y a lo que tienen que ser los hombres, ¿no? Y sobre eso podemos ir encontrando, digamos, cuestiones que aluden a cuál es la presencia y cuál es la imagen que sí queremos ver y que no queremos ver de las mujeres, ¿no? Sobre ese conjunto de valoraciones, efectivamente, qué tipo de sexualidades vemos en las mujeres que salen, que escriben, que leemos en los medios de comunicación, ¿no? Son mujeres con unas características corporales determinadas, ¿no? Son esas imágenes que queremos ver, son este conjunto de valoraciones que hacemos de ellas sobre, bueno, pues además de esto, pues es buena mamá, es buena esposa, hace todas estas cosas, ¿no? Pero eso es lo primero, a que sea una excelente, digamos, comunicadora, ¿no? A que sea alguien que ha aportado verdaderamente cuestiones importantes a los medios de comunicación, que informa a la sociedad sobre cuestiones tan amplias y complejas, se ciñen de repente a esta valoración. A mí me decía uno de los puntos importantes y me parece que es la educación imagen de las letras hechas imágenes como son las telenovelas, ¿no? Es una reiteración permanente del conservadurismo más eterno sobre lo que es la resignación, ¿no? Decía Franca Basaglia, las mujeres son educadas en la claudicación, y eso es un asunto como el destino, es así y no lo podemos cambiar. Sin embargo, digamos, aparecen todas estas voces disidentes, ¿no? A decir, bueno, tenemos que ir abriendo espacios, tenemos que ir generando debate,
porque es el debate y es la discusión lo que permite verdaderamente desmontar todas estas ideas y estas formas de pensamiento muy conservador que hay en relación a lo que son los hombres y las mujeres en esta perspectiva. Y ahí tú mencionaste, Fernando, y me gustaría tomar el tema contigo, Lucía, el tema de los comunicadores y las comunicadoras. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las mujeres periodistas? Porque finalmente las mujeres periodistas pueden dar espacio a este tema de la igualdad de género. Mira, tenemos varios. Uno tiene que ver con las condiciones y el lugar que ocupamos las mujeres. Hace rato decíamos, ¿dónde estamos las mujeres periodistas? Creo que es importante señalar dos cosas. Las mujeres periodistas ingresamos a la información general en la década de los 60. La forma en que ingresamos, no solamente en México, sino en el mundo, fue a través de la sección de sociales. Como está naturalizado que las mujeres sí sabemos de modas, de bautizos, de esas cosas, pues el lugar natural en los medios de comunicación pues era sociales. ¿Quién mejor que nosotras para reseñar las bodas, los bautizos, los cumpleaños, la moda, los consejos a otra mujer para ser una buena mujer, etcétera? Pero de ahí saltamos a la información general y tuvimos que hacernos un lugar en esa información general, demostrar que efectivamente éramos capaces de tocar todos los temas, de hablar de política, de hacer análisis, de hacer coberturas presidenciales, etcétera. Hoy más o menos en los medios de comunicación, en lo que sería el medio reporteril, las mujeres estamos entre un 50 y 60% en las redacciones, no así en los puestos de dirección o en la toma de decisiones. Y hay también una división sexual del trabajo en la información. Las mujeres estamos más dedicadas a la cobertura de las noticias blandas, es decir, salud, cultura, lo social, y los hombres están más dedicados a la política, a la economía, al mundo duro, fuerte de la información noticiosa. Y esto nos ha llevado también a nosotras a que tenemos que hacer una doble batalla, digamos, para poder ingresar a esos espacios que también nos interesa cubrir de política y de información. Si te vas al terreno de opinión, las editoriales, bueno, ahí sí las mujeres también, nuestra presencia como editorialistas de temas se va muy abajo y somos apenas algunas cuantas. Pero con este contexto de violencia que además tenemos hoy en día en México en materia de libertad de expresión, las mujeres también enfrentamos un reto importante, porque como bien decía Aimé, está naturalizada la violencia. Cuando se empezó a hacer el registro de libertad de expresión, las mujeres no aparecíamos como periodistas violentadas en nuestro oficio periodístico. Solamente estaban los colegas que además en el enfoque eran los que estaban cubriendo la nota roja, lo que tenía que ver con el crimen organizado, y empezaron a llenar la lista y México se convirtió en el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo. Nosotras desde CIMAC nos dimos a la tarea de hacer esta documentación preguntándonos qué estaba pasando con las reporteras. Del 2000 al 2010, la violencia contra mujeres periodistas se incrementó en 300%. Es un ejemplo de lo que estamos viviendo. ¿Y qué son los datos? Además de nuestro trabajo periodístico cotidiano que tiene que ver con corrupción, tiene que ver con trata de personas, somos las que estamos documentando estos temas. Quienes nos agreden tienen que ver con funcionarios del Estado, con policías también, y que se ha sumado a una violencia que es cotidiana y que también es parte de los retos, que es el acoso y el hostigamiento sexual que vivimos las periodistas, tanto de nuestros jefes, de nuestros compañeros, como de nuestras fuentes de información. Y ahí, Lucía, déjame ir con Aimé para preguntarle, siguiendo con este tema de las comunicadoras periodistas, ¿podemos hablar de una existencia de acceso paritario de las mujeres a los medios de comunicación? Definitivamente no, y como parte de la investigación que citaba al principio, estamos finalizando con la tercera fase que justamente da cuenta, armamos un mapa muy completo, muy vasto, sobre el acceso y participación de las mujeres en las industrias periodísticas, en la prensa en México, la industria televisiva y la industria radiofónica. Cuando decía yo hace un momento que la desigualdad de género es un problema estructural,
y como señalaba Lucía, que no se explica solamente a nivel individual, que comúnmente es en donde se agota siempre el debate al decir, bueno, pues estas periodistas que les encanta cubrir temas de narcotráfico, pues que se salgan de ahí, ¿no? Sin observar que el marco estructural no favorece el desarrollo humano ni los derechos humanos de las mujeres en nuestro país. Entonces observamos que hicimos un mapeo muy completo del lugar que ocupan las mujeres en estas industrias, desde el nivel de la propiedad, los puestos de toma de decisiones, es decir, consejos de administración, consejos consultivos de los medios, los puestos de alta dirección, direcciones operativas, los puestos creativos, en este se incluye el trabajo de las reporteras, y en el nivel técnico lo que observamos es que conforme más elevado es el puesto, la brecha de desigualdad se amplía terriblemente, ¿no? En el sistema de propiedad de los medios, las mujeres casi no figuran como propietarias ni de periódicos, ni de estaciones de televisión, ni de estaciones radiofónicas en nuestro país. El caso de la radio, podríamos decir, es una excepción, y esto lo decimos entre comillas, puesto que el mayor porcentaje de estaciones de radio comerciales están en manos de familias, y en algunas ocasiones las hijas de esas familias ocupan la titularidad del medio, lo cual no significa necesariamente que estén operando el medio, es decir, que estén influyendo sobre la administración y los contenidos de ese medio. Aimee, ¿valdría la pena que en las leyes secundarias que se emitan se ponga una acción afirmativa para impulsar la propiedad de medios, pero toma de decisiones, claro, no nada más estar decorativas? Definitivamente, en el año de 2008, desde la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, presentamos al Senado de la República, a la Comisión de Radio y Televisión, una propuesta muy completa, muy vasta, dirigida a transversalizar esta ley que acabamos de ver aprobada, la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión con perspectiva de género. Cuando tú preguntabas al principio de la importancia de la plataforma de acción de Beijing, me parece que no es un tema menor, porque es integral, es una propuesta integral, es una propuesta muy completa que apunta no solamente, la desigualdad de género no solamente tiene que ver en los medios con la representación, esto que hablábamos en el primer bloque de los contenidos, sino con el tema de acceso y participación, pero también tiene que ver con la educación para los medios, también tiene que ver con el desarrollo de regulaciones y políticas de comunicación con perspectiva de género. ¿Y cuál es el problema al que nos enfrentamos quienes estamos en esta tarea? A que nos enfrentamos a una clase política, esta clase que está definiendo estas políticas de comunicación, estos sistemas de regulación, no solamente ignorante de los asuntos de igualdad de género, en esos órganos o en estos cuerpos que están decidiendo las regulaciones, y vamos a ver, es deseable que en el IFETEL lo exista, no hay personas profesionales expertas en materia de igualdad de género, y en Europa, por ejemplo, en los estados europeos existen expertos ya como exigencia, expertas en materia de igualdad de género en estos órganos que están decidiendo sobre temas tan importantes como la distribución de frecuencias, por ejemplo, sobre eso, todo lo que tiene que ver con la operación de los medios en nuestro país. Y ahí lo que ha pasado, me imagino mucho en México, es que nos dan una igualdad formal, más no una igualdad real, y la ignorancia, yo creo que en temas de género quizá es de lo más grave, ¿no? Porque al ignorar parece ser que se justifica la violación a los derechos humanos de la mujer. Los invito en este momento a escuchar la opinión de la senadora Angélica de la Peña sobre este tema de medios y derechos de género. Todavía falta que mujeres se incorporen en todos los espacios que están inscritos en el trabajo de los medios de comunicación, tanto en cargos de dirección, en los propios medios, sean escritos, de televisión, de cualquier tipo, y por supuesto también que tengan mayores responsabilidades en la conducción de espacios en donde se siga trabajando para incidir en que haya más, no solamente más paridad, sino también logremos que haya coadyuvancia desde los medios de comunicación y los programas para que las mujeres y los hombres finalmente encontremos plena igualdad. Los estereotipos derivan de una cultura que está inscrita en la... es un asunto sistémico en las estructuras sociales de una forma de pensar y de ser propiamente estereotipada, sexista, machista,
que sigue viendo a las mujeres como objetos sexuales, que sigue viendo a las mujeres como cosas, no como sujetas de derechos. Las mujeres solamente están inscritas en un simbolismo, el de la maternidad, o como objeto sexual. Entonces, esos estereotipos significan que la mujer tiene que ser bonita, de muy buen cuerpo, tiene que enseñar sus encantos para que luzca, porque es la parte que llama la atención en un programa, en un comercial, y por supuesto eso deriva de una forma de ser, de una cultura, que hay que ir poco a poco deconstruyendo. Agradecemos las opiniones y comentarios recibidos en nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y en nuestro correo electrónico código.democracia@gmail.com. Los invito a hacer una breve pausa y continuamos aquí en Código Democracia con el tema medios y derechos de género. Estamos tratando el tema de medios y derechos de género. Síganos enviando sus opiniones y comentarios a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Los invito a conocer la opinión personal de un miembro del Consejo Consultivo del Canal del Congreso, de la maestra Beatriz Solís Leré. Editorial. En el tema de género y medios de comunicación es fundamental para mí conversar en términos de la enorme necesidad que tenemos de fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos y de respeto a los principios de la no discriminación. Yo considero que cuando nosotros partamos de la base del reconocimiento y el respeto a los derechos humanos y a la no discriminación, estaremos dando un paso fundamental precisamente para evitar esta confrontación permanente entre género y medios de comunicación. Los medios de comunicación no han sido ciertamente de gran ayuda para eliminar la discriminación y la violencia y la generación de estereotipos de las mujeres y de las niñas. No han sido, en todo caso, reforzadores de una cultura multifactorial que me parece fundamental que eliminemos. Ciertamente ha habido un avance por las organizaciones femeninas, feministas que han trabajado por la búsqueda de sus derechos y que queden plasmados en las leyes. Considero, sin embargo, que las leyes no son suficientes para eliminar este proceso. Necesitamos una cultura de mayor respeto, una cultura de defensa de las propias mujeres en contra de lo que los medios de comunicación transmiten a ellas. Tampoco lo va a resolver el asunto de las cuotas específicas de género. Son pasos que se van dando, que sin embargo apuntan a la gran necesidad que tenemos de generar una cultura de respeto a los derechos humanos y a la no discriminación por motivos de género. Eso es un papel fundamental que los medios de comunicación tienen que comprender. A continuación, veamos algunas cifras sobre cómo perciben a la mujer en los medios de comunicación. Numeralia. En México, durante una semana son publicados alrededor de 4,000 anuncios de redes que promueven la trata y el tráfico sexual de niñas y mujeres en la sección de clasificados de los principales diarios de circulación nacional. En el periódico La Prensa se publican 1,585, en el Universal 1,231, en el Gráfico 623, en Reforma 405 y en el Excelsior 206 anuncios. No sé si alguien quisiera comentar algo sobre estos datos que acabamos de ver. Son muy reveladores, el de trata de personas. Jaime, por favor. Así es, pues son reiterativos de lo que comentábamos en el primer bloque, que se trata de un problema estructural, insisto, sea programas de ficción, sea programas informativos, sea medios tan importantes como estos diarios de circulación nacional, de referencia nacional. Encontramos cómo repetidamente existe eso, ¿no? Una constante discriminación y violentación a los derechos humanos de las mujeres. Aprovecho el punto también para señalar, por ejemplo, cómo nuevas
nuevas teleseries. En México hemos visto una productora, Argos, que mucho ha jugado con este discurso de que está promoviendo son nuevas formas de identidad sexual a través de sus programas, a través de programas como Las Aparicio, como El Sexo Débil, etcétera. Pero si le rascamos un poquito, como es el caso también de series norteamericanas como Sex and the City o Queer as Folk, lo que encontramos es exactamente la misma reproducción de los estereotipos sexistas, solo que ahora disfrazados de supuesto empoderamiento. Entonces, insisto, me parece no es un tema menor, apunta a un asunto de carácter estructural y por lo tanto las soluciones tienen que venir en distintos niveles. A mí me llama la atención, perdón, lo que revelaron las cifras, el tipo de periódicos que están editando, es decir, La Prensa, que es uno de los periódicos de mayor circulación. ¿Y en qué clase social está moviéndose este periódico? Es decir, es uno de los que tiene más anuncios del observatorio que hizo la doctora Aimé, y que creo que ahí tendríamos también que hacer una lectura, el tipo de población a la que está llegando este tipo de anuncios, que por supuesto pueden estar ocultando la trata de personas, la explotación sexual comercial de niñas y niños, la pornografía infantil, y que por mandato legal no tendrían que estar. Es una violación a los derechos humanos, pero es también una apología de violencia. Y hay absolutamente en nuestra regulación, en la ley de trata, en la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, está reglamentado que los medios de comunicación no podemos estar tomando acciones o haciendo acciones que justifiquen o que promuevan la violencia contra las mujeres. El hecho de que tú tengas de manera abierta este tipo de anuncios es una violación a nuestra propia legislación, y en ese sentido la instancia que está obligada a regular, que es la Secretaría de Gobernación, está faltando a su deber. Tendría que estar sancionando a estos medios por estar publicando de manera cotidiana estos anuncios que evidentemente están ocultando una situación de explotación de mujeres y niños. O sea, hay una ausencia del Estado mexicano. No, aquí quiero señalar, perdón, solamente que estos resultados los publicamos hace algún tiempo e inmediatamente después vino, si ustedes recuerdan, en la legislatura pasada una reforma que obligaba a los periódicos, a estos diarios, a ya no dar cabida a la publicación de este tipo de anuncios. Entonces podemos decir, ahí tuvimos una conquista importante. En este sentido también quiero poner énfasis en algo que me ha enseñado la investigación feminista, y es el aprender a construir datos cuantitativos como estrategia política. Es decir, cuando tú vas con actores políticos y tú les cuentas lo que hiciste a través de una etnografía, entrevistas en profundidad, historias de vida, les suena como anécdota, pero si presenta los datos duros, no hay discusión en torno a ellos. Entonces, este es un ejemplo, a partir, insisto, de la publicación de estos datos y de lo que fueron documentando otras compañeras y organizaciones feministas, que logramos que desde el Congreso hubiera una respuesta a ello. Pero el asunto es que hay una respuesta a un asunto que se sigue viendo como aislado, es decir, ¿qué pasa con otros formatos? De nueva cuenta, ¿qué pasa con las telenovelas? ¿Qué pasa con el tratamiento de las mujeres en los noticiarios? ¿Qué pasa con el acceso y participación de las mujeres en las industrias de comunicación? No hay una respuesta integral por parte del Estado, me refiero ni por parte del gobierno mexicano, ni por parte de los y las legisladoras a este asunto. Vimos a Angélica de la Peña, debo destacar, es una de las pocas legisladoras comprometidas con esta agenda, pero sabemos, solas no podemos. Los legisladores también se tienen que comprometer. Este es un asunto que les toca a ellos asumir como responsabilidad. Y además México se caracteriza por firmar tratados internacionales, emitir leyes y no cumplirlas. Fernando. Y fíjate que, digamos, efectivamente me parece que uno de los puntos que ustedes comentan, el deseo de la clasificación y los anuncios es el deseo sexual de lo que quieren los hombres, ¿no? Digamos, tú ves cómo los anuncios clasificados tienen efectivamente una serie de requisitos y características. Bueno, por todo lo que ha hecho Aimé en su investigación, ¿no? Podemos ir rascándole cotidianamente lo que te implica ver qué te piden, ¿no? ¿Qué características, qué perfil? ¿no? ¿Qué te ofrecen, ¿no? ¿Saben bien cuál es el público
objetivo y saben cómo están tratando a la mujer como una cosa, no como un ser Entonces, humano. la cosificación de las mujeres genera ganancias, digamos, es una cosa importante, su sexualidad vende, digamos, ¿no? Entonces, además de estos anuncios, yo pienso en estas novelas, digo, en estas revistas que yo les llamo pornolight, ¿no? TV y novelas, en donde aparecen las mujeres verdaderamente en posiciones en estado involutivo para mostrar que son mujeres, que no tienen un pene, ¿no? Digamos. Entonces aparecen semidesnudas, ¿no? Y al rato, por otro, en otro recuadrito, la infidelidad por otro lado, un hombre verdaderamente musculoso enseñando verdaderamente su sexualidad y sus dotes biológicos, digamos, como algo que tiene que ver en cómo esa cosificación vende. Todos los cómics, todos estos cómics verdaderamente sexistas, ¿no? Que tienen que ver con estas historias que parte de la ley las obligó a ponerlos en bolsitas de plástico. Hoy ya no es esto. Pero si tú te paras en un puesto de periódicos, lo que ves es la sexualidad femenina al servicio de los hombres. Eso es lo que tú ves en los periódicos. Tú puedes ver a un hombre muerto, asaltado, y del otro lado a una mujer verdaderamente semidesnuda, digamos, como dos polos ahí verdaderamente contrapuestos, dos formas en las que la violencia cosifica de manera diferente a lo que es ser mujer, y cómo a un hombre que por ganarse la vida o por ser asaltado o por asaltar, ¿no? Fue muerto. Entonces, esas son un conjunto de cosas, digamos, en lo que tienes que ir mirando en todo lo que es la industria de las revistas, la industria de la pornografía y la industria que da cabida a que políticamente las mujeres son redituables en ese sentido, como cosificadas. Lucía. ¿Y cómo la ausencia de esta discusión, de lo que estamos teniendo hoy de manera cotidiana en los medios de comunicación, va impidiendo a las mujeres y a la sociedad en general ir construyendo también una reflexión más plural de lo que nos están mandando los medios? Si lo que decía Beatriz Solís hace unos minutos, decir, bueno, las leyes son un paso, indudablemente hay que regular, indudablemente hay que ir colocando cierto marco legal, pero otra parte fundamental es cómo las audiencias somos educadas en recibir los contenidos. Cómo podemos ir teniendo claves y elementos para decir qué está entrando en mi casa, qué está entrando en mi vida cotidiana a partir de los medios y desde los medios. No solamente en términos de noticia, no solamente en términos de telenovelas o programas de diversión, en la música, en lo que estamos viendo en el cine, etcétera. Es decir, abrir la mente y decir, eso yo no lo quiero en mi casa. Y entonces no lo quiero consumir. Y entonces voy a exigir que eso no se me esté ofreciendo. Pero para eso se necesitaría la alfabetización en medios. Pero si no tenemos... Y una alfabetización con perspectiva de género. Claro, pero si no tenemos espacios, ¿cuántos programas hay en la televisión abierta que analizan medios de comunicación de manera abstracta y no aterrizan en la vida concreta de esto que estamos hablando? De este programa que estamos teniendo hoy, para ir colocando ejemplos concretos de lo que están haciendo los medios de comunicación en la democracia de nuestro país, en la democracia de nuestra nación, porque luego se cree que estos son temas de las mujeres, ¿no? Claro, estos son los temas de las mujeres. ¿Y esto qué tiene que ver con democracia? ¿Y esto qué tiene que ver con derechos humanos? ¿Y esto qué tiene que ver con un respeto y una pluralidad de nuestra sociedad? Pues todo. Así es. ¿Ay, me querías agregar algo? Y si nos vamos ahora al contexto de la comunicación digital, esta misma brecha de desigualdad de género se está trasladando al entorno de las nuevas tecnologías. Las cifras mundiales son alarmantes. Hay un porcentaje mucho menor de mujeres que acceden cotidianamente a tecnologías como el Internet, la telefonía móvil, etcétera. Y nuestro país constituye uno de los focos rojos, puesto que los índices de pobreza en México son alarmantes y sabemos que las mujeres se encuentran en el nivel más bajo de esta franja de pobreza a nivel nacional. Entonces, de nueva cuenta, no es un asunto aislado,
revisamos cada esfera relacionada con los medios de comunicación, con las tecnologías de información y vemos exactamente lo mismo. Desde aquí, me parece, lo mencionábamos en el corte, muy importante el trabajo que ha hecho el canal del Congreso por impulsar el debate sobre estos asuntos. Quisiéramos, lo hemos dicho también, que pudiéramos tener espacio en televisoras no solo comerciales, sino en otras televisoras públicas, en otras radiodifusoras, en la prensa, para que de manera cotidiana las mujeres y los hombres pudiéramos estar informados de temas que realmente son importantes y de temas que atañen a nuestra responsabilidad. Ahora, como ya nos acercamos a la recta final, me gustaría hacerles la misma pregunta con diferentes perspectivas. Claro, con el tema de género. Conforme a lo que aquí hemos expuesto, ¿cuáles serían las medidas, Fernando, que ayudarían desde un punto de vista educativo y cultural a incluir la igualdad de géneros en los medios de comunicación, en las tecnologías? ¿Qué medidas serían? Mira, yo pienso ahí que un trabajo importante que se tiene que hacer es una relación, como lo que es este medio que señala Aimee, entre la academia y los medios, diferentes canales que hay en relación con esto. Hay algunos programas que dan entrada, son menores, se habla muy general a veces debido al espacio que se cuenta, pero me parece que la academia, sí, es una de las instituciones que ha brindado verdaderamente la opción del conocimiento, no solamente para entender la complejidad del problema, sino para generar los conocimientos adecuados de explicar ese problema, ¿no? Sino también alternativas del orden político, ¿no? Para generar política pública, porque lo que hace rato comentábamos era la política pública masculina, ¿no? Que sigue siendo muy misógina verdaderamente, que sigue tasando, que sigue acotando, que sigue impidiendo hechos como tratados internacionales, que no es cualquier cosa, ¿no? Y entonces, me parece que ahí es un punto importante en donde, aquí comentaban mis compañeras y amigas y decían, todo un proceso de formación de género con personas que están dentro de los medios, no porque no lo exista, sino que hay que incrementarlo. Me parece que la academia somos una de las instancias, no solo, pero una de las instancias que puede articular, ¿no?, un aporte importante a lo que es toda una parte de transformación y de apertura a un pensamiento muy feminista sobre por qué los medios son importantes como un proceso de comunicación que una sociedad requiere de sí misma, ¿no? Gracias, Fernando. Lucía, ¿cuáles serían las medidas desde la industria de los medios de comunicación que se pudieran implementar? Mira, yo creo que son varios. Uno, tendrían que generar espacios realmente donde pudiera estar este debate de manera cotidiana, esta reflexión, esta entrega de ejemplos, de investigación de lo que se está haciendo y lo que implica. Si no puede haber democracia, y eso lo tenemos que tener clarísimo, si estos temas no están en la agenda de la discusión de la democracia de nuestro país y de cualquier lugar. Creo que tendría que haber una revisión muy profunda dentro de las propias industrias de la comunicación y especialmente en la área noticiosa, desde dónde se está mirando la realidad y qué estamos haciendo al omitir la situación que está afectando a la mayoría de la población, que somos las mujeres. Estamos hablando del 52% de la población en el mundo y estamos hablando que ese 52% está representado solo en el 24% de los hechos noticiosos. Para que hablemos, como bien dice Aimee, de datos duros de la investigación que se está haciendo. Si hablamos de política, por ejemplo, las mujeres hoy tenemos 30 y tantos por ciento, 38% en el Congreso, pero tenemos apenas el 9% en el espacio informativo de política en los medios de comunicación. No hay democracia posible con estas desigualdades. Tenemos que atender con esta perspectiva de género el tema de los medios de comunicación. Y finalmente, Aimee, te pediría, ¿qué medidas serían en cuanto a contenidos para que sí exista igualdad de género? A ver, definitivamente pienso que la regulación es una condición importantísima, porque tú como abogada lo sabes, si nuestros derechos no están expresados en la ley, no existimos nosotras como sujetas de derechos. Entonces, me parece que es fundamental en el contexto de del reglamento que se está elaborando para la reforma de telecomunicaciones y de radiodifusión, que haya una transversalización, lo cual significa garantizar que en cada
uno de los ámbitos que toca esta reglamentación estén garantizados los derechos humanos de las mujeres, es decir, su promoción como sujetas de derechos, su promoción como ciudadanas en el espacio público, lo cual implica que esta reglamentación mire al nivel del acceso y participación, mire al nivel de los contenidos, mire al nivel de la educación para los medios con perspectivas de género y tendríamos que estar exigiendo que estos instrumentos también garanticen que todas las políticas de comunicación y telecomunicaciones que emanen a partir ahora con la conformación del IFETEL en este nuevo camino, que garanticen la inclusión y la promoción de la participación de las mujeres. Entonces, ese me parece es un tema fundamental. Desde luego, también aquí apelamos a la responsabilidad de los propios medios de comunicación. Es decir, sabemos que por principio humano, que por principio de paz, no podemos violentar, no vamos a violentar el derecho a la libertad de expresión de los medios. Por lo tanto, a lo que apelamos es a que impulsen códigos de autorregulación, códigos de ética, que desde adentro garantizan una transformación en los contenidos. Es mentira lo que hemos escuchado de algunos industriales de la comunicación que dicen que esto es lo que ellos programan lo que la gente quiere ver. Eso es mentira, porque justamente aquí lo vimos en el sondeo que presentó el canal del Congreso. Las personas están mirando con una perspectiva crítica lo que los medios de comunicación hacen en materia de derechos humanos de las mujeres. También me parece que es muy importante que a nivel de educación, la principal institución de educación pública en nuestro país a nivel de educación básica, que es la SEP, esté garantizando la elaboración, el desarrollo de programas de educación para los medios con perspectiva de género. En este camino hay muchísimo avanzado en nuestra región y en nuestro país. Entonces, me parece que no tendríamos que inventar todo desde cero para empezar a avanzar en el favorecimiento del acceso pleno de las mujeres a la vida y a la libertad. Pues agradecemos mucho todos sus comentarios, reflexiones. Hay mucho por hacer en el tema de igualdad de género en los medios de comunicación. Muchas gracias a todos nuestros invitados por estar con nosotros. También damos las gracias a los que nos hicieron llegar sus opiniones y comentarios a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y nuestro correo electrónico código.democracia@gmail.com. Los invitamos a contactarnos aquí en Código Democracia la próxima semana. Los esperamos. Soy Clara Luz Álvarez y agradecemos su atención. Si desea conocer más sobre el tema de los medios y derechos de género, por favor consulte la bibliografía que aparece en su pantalla. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó